Lección de español número 22. El cine. La semana pasada Alba y Ernesto fueron juntos al cine. Tardaron en decidir qué película ver porque a Alba le gustan las comedias románticas, mientras que Ernesto prefiere las películas de acción y de aventuras. Ambos tuvieron una pequeña discusión delante de la cartelera. No quiero volver a ver otra comedia romántica de Meg Ryan. Vaya actriz. Todos sus papeles son de chica ñoña y enamoradiza. Al final parece que siempre está interpretando el mismo personaje en todas sus películas. La última vez que vinimos al cine me aburrí como una ostra. Fue un rollo. ¿Rollo? ¿Son más divertidas las películas que tengo que soportar por ti? En la última que me obligaste a ver solo vi coches explotando en llamas y al protagonista golpeando a hombres con cara de malo. Los actores actuaron fatal. Vine ilusionada al cine y salí decepcionada. Estuve muy aburrida y no pude evitar dormirme. Al final dije, menudo bodrio. Ernesto y Alba no pudieron llegar a un acuerdo y se enfadaron un poco, pero al final hicieron las paces. Eligieron una solución intermedia, una comedia española de Pedro Almodóvar. A ver qué tal esta película. La última vez que fui a ver una peli de Almodóvar fue hace mucho tiempo. Vi la película y después hice un resumen en español. No pude escribir muchas palabras por mi escaso vocabulario. No supe explicar el argumento claramente e hice muchas faltas de ortografía. Es normal. No pudiste escribir mucho por ser un estudiante principiante ahí. Ahora recuerdo que debo hacer muchos ejercicios de español. También tengo que estudiar los tiempos pasados. No, Dios mío. No tienes que preocuparte. No debes ser tan sufridora. Para aprender español también hay que leer libros y hay que ver películas en español. Estamos en el cine para ver una película en español. Esto también son deberes.